Biomecánica de las técnicas deportivas. Mecanismos de amortiguación en los impactos con el suelo. El ser humano está adaptado a vivir sobre la Tierra y recaer sobre él impactos debidos a la caída de nuestro peso bajo la acción de la gravedad. Por ello, nuestro sistema osteomuscular soporta bien los esfuerzos de compresión. Pretender disipar al máximo las fuerzas de reacción que recibimos del suelo al caminar, correr o saltar nos puede llegar a ocasionar diferentes problemas. Al margen del calzado y suelos deportivos, vamos a hablar de mecanismos de los que dispone el cuerpo humano, tanto activos como pasivos. Vamos a empezar por estos segundos. Dentro de los mecanismos pasivos de amortiguación, vamos a hablar de la grasa subcutánea, de las articulaciones y de los huesos largos. La grasa subcutánea es un excelente material amortiguador que no tiene nada que envidiar a los mejores materiales viscoelásticos que meten en las entresuelas las casas de calzado deportivo. La tenemos repartida sobre todo en el pie, bajo el talón, bajo la zona de las cabezas de los metatarsos y bajo las yemas de los dedos. Las diferentes articulaciones, empezando por las más distales y acabando por las más craneales, tienen capacidad de comprimirse cuando reciben fuerzas de impacto, amortiguando una parte de él. Finalmente, los huesos largos tienen gran capacidad de resistir esfuerzos de compresión y son capaces de flexionar también ante ellos, amortiguando una parte del impacto. Vamos a hablar ahora de diferentes mecanismos activos de amortiguación, empezando por la pronosupinación del tobillo, a continuación la torsión del pie, de la flexoextensión de diferentes articulaciones y acabaremos hablando de la deformación como mecanismo de amortiguación del arco plantar. La pronosupinación del tobillo es un mecanismo de amortiguación natural que se usa cuando se corre o se camina talonando, pero también cuando se hace con apoyo de antepié. En realidad, deberíamos hablar de supino-prono-supinación, ya que es el orden en el que se producen los acontecimientos desde el inicio del contacto del pie en el suelo, pasando por la parte media del contacto del apoyo entero en el suelo y acabando con el final de la impulsión. Incluso las personas que presentan amplios movimientos de pronación, como es el caso de las imágenes que se ven, en el caso 2, durante el contacto medio, también empiezan supinando en el contacto inicial, aunque quizás menos, y acaban supinando al final de la impulsión. Si no especificamos lo contrario, cuando decimos los grados de pronación, nos referimos al grado máximo que se obtiene durante el contacto medio en el suelo. Y el grado de supinación máxima suele darse durante la impulsión debido a la acción del tríceps sural, que es supinador. En el contacto inicial, que habitualmente se da con un grado menor de supinación, también el pie entra en contacto con el suelo por la parte externa. El segundo de los mecanismos activos que hemos enumerado es el de torsión del pie. El pie en un eje longitudinal se dobla y desdobla como si fuera una hélice. Y este es el conjunto de movimientos en múltiples articulaciones como las del isfranc, chopar o las intermetatarsianas. Este es un mecanismo de amortiguación importante que se usa tanto cuando se corre de antepié como en las caídas de los saltos. La flexoextensión de diferentes articulaciones, empezando por las del pie,
el tobillo, la rodilla y la cadera es un mecanismo activo que nos permite amortiguar una parte importante del impacto contra el suelo. Podemos correr, caminar o saltar de forma más o menos rígida, más o menos sentados, con mayores o más cortas fases de frenado. Además, somos capaces de utilizar un potente amortiguador y almacenador de energía elástica cuando caemos apoyando de antepié, que es el tríceps sural. Llegado este momento, quiero hacer un inciso respecto al tipo de pisada y el calzado amortiguador. Herzog, en los años 70, y Nigg, en 2014, en una publicación en Footwear Science, denunciaban que el tipo de pisada la adaptamos en función al suelo sobre el cual corremos. De manera que cuando lo hacemos con un calzado duro o con poca amortiguación, si corremos sobre suelo asfalto, suelo duro, la mayor parte de corredores adaptan el tipo de pisada a una pisada de antepié, más amortiguada. En cambio, cuando nos sentimos protegidos porque lo hacemos sobre un suelo blando, como pueda ser la hierba, la mayor parte de corredores corren con retropié, de forma descuidada. Algo parecido sucedía con Abebe Bikila. En 1960, cuando ganó la maratón de Roma corriendo descalzo, tenía una pisada de antepié y medio pie a lo largo de la carrera. 4 años después, cuando corrió calzado en Tokio y también ganó, al llevar calzado y sentirse más protegido, corría con una pisada de retropié, probablemente recibiendo fuerzas de impacto mayores. Y al respecto quiero denunciar que algunos de los impactos más bruscos cuando se corre los he registrado en personas que lo hacían con calzado con gran capacidad de amortiguación. Esto les hacía sentir seguros y les llevaba a talonar de forma despreocupada sin usar correctamente los mecanismos naturales de amortiguación que tenemos todos. Y para acabar, vamos a hablar de otro mecanismo activo de amortiguación, que es la deformación del arco plantar. No deja de ser otro mecanismo de flexoextensión, como la de la articulación supraastragalina, la rodilla o la cadera, pero lo he extraído aparte para darle una cierta relevancia. Los 3 arcos plantares y sobre todo el arco longitudinal interno hemos comentado que se comportan como una armadura más que como meras bóvedas pasivas y que sus diferentes piezas óseas están tensionadas en múltiples direcciones mediante tendones y ligamentos. Aquí, por ejemplo, vemos extraído de la fisiología articular del Kappanchi el lugar y dirección de tracción del tibial posterior, el peroneo lateral largo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, aductor del dedo gordo, extensor corto del dedo gordo y tibial anterior. Lieberman y colaboradores, en varios trabajos publicados durante estos últimos años, describen cómo, en las pisadas talonando, en carrera, el arco plantar longitudinal interno del pie se deforma menos que cuando el impacto se hace de antepié, que es capaz de deformarse en mayor medida. Por ello, pisando de antepié, dicen que somos capaces de disipar y también almacenar una parte de energía elástica durante el impacto, el contacto con el suelo. Con ello no quiero empujar a nadie a cambiar de patrón de apoyo. Simplemente tenemos que ser conscientes de cómo apoyamos, de cómo corremos. Cualquier cambio deberá ser hecho con una estrategia correcta y de manera progresiva. De lo contrario, vamos a incrementar las posibilidades de lesión. Hasta aquí el vídeo dedicado a hablar de mecanismos de amortiguación del cuerpo humano, al margen del calzado o de los suelos deportivos. Espero que se haya entendido.